Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a llegar hasta la página 65. Como ya se dijo en el vídeo anterior, el objetivo inmediato que tenemos es entender el origen del pensamiento racional. Y ya adelanto que la clave para entender tal pensamiento está en la influencia que ejercen sobre él los instintos y la cultura, entendida esta como las costumbres que nos han inculcado desde el momento de nacer, a cada uno según el lugar donde haya ido a caer. También estuvimos viendo en el vídeo anterior, de manera general, la estructura psíquica de cualquier persona, la cual, durante una vida, es animada por un sujeto pensante, o que el sujeto pensante anima a la estructura psíquica. Esta vez avanzaremos un poquito más y hablaremos de que en dicha estructura psíquica existen diferentes estructuras, las cuales son animadas por distintos sujetos pensantes. Es mucho más sencillo de lo que parece. Y aquí tengo que decir que para entender el concepto de estructura y subestructura, todo está explicado en el vídeo número 13. Leemos en el libro: para exponer nuestra tesis sobre la estructura original del pasú y el posterior encadenamiento del espíritu, hemos distinguido tres estructuras básicas: la memoria arquetípica o cerebro, la estructura cultural y la esfera de conciencia. Bueno, antes que nada, es importante no olvidar que aunque ahora se va a hablar de distintos sujetos pensantes, no es que existan distintos sujetos pensantes, es el mismo sujeto. Lo que ocurre es que lo vamos a denominar de diferentes maneras según la estructura en que se manifiesta. Veamos entonces la denominación del sujeto pensante según la estructura en la que se manifiesta. Al sujeto pensante localizado sobre la memoria arquetípica, lo denominaremos sujeto racional. Al sujeto pensante localizado sobre la estructura cultural, lo denominaremos sujeto cultural. Y al sujeto pensante localizado sobre la esfera de conciencia, lo denominaremos sujeto consciente o histórico. Ahora que ya hemos mencionado las distintas denominaciones del sujeto pensante según la estructura en la que se manifiesta, nos queda hablar de otro concepto, el de voluntad. La voluntad es una fuerza. Es la fuerza que impulsa a actuar a cada sujeto pensante en una estructura. Como hemos dicho que la voluntad impulsa a actuar a cada sujeto pensante en una estructura, existen distintas voluntades, tres voluntades: voluntad instintiva, cultural y consciente. La voluntad instintiva es la fuerza que mueve o impulsa a actuar al sujeto racional. Y fijaos que esto puede causar extrañeza, ¿verdad? Porque estamos diciendo que una fuerza procedente de los instintos impulsa a actuar al sujeto racional. Hablaremos de este punto más adelante. Ahora vamos a seguir con las voluntades. En segundo lugar, tenemos la voluntad cultural, que es la fuerza que mueve o impulsa a actuar al sujeto cultural. También profundizaremos en esto, pues la voluntad cultural no solo mueve al sujeto cultural, también lo veremos después. Y por último, la voluntad consciente, que es la fuerza que mueve o impulsa a actuar al sujeto consciente. Aquí no hay más que decir, porque la voluntad consciente solo mueve al sujeto consciente. Tan solo añadir que el pensar o sujeto pensante localizado en la esfera de conciencia, el sujeto consciente, se abordará en otro inciso,
en otro vídeo. Aquí, ahora, abordaremos la voluntad instintiva y la voluntad cultural. Entonces, resumiendo, tenemos 3 estructuras, 3 sujetos pensantes y 3 voluntades. Lo que nos interesa para este vídeo es destacar 3 estructuras, 3 sujetos pensantes y 3 voluntades. Las 3 estructuras son la memoria arquetípica, la estructura cultural y la esfera de conciencia. Los sujetos racional, cultural y consciente o histórico, y las voluntades instintiva, cultural y consciente. Y no olvidemos que cada voluntad es una fuerza. Es la fuerza que mueve o impulsa a actuar a los sujetos, y cada sujeto anima a su estructura correspondiente. La voluntad mueve o impulsa a actuar, y el sujeto anima. Es decir, la voluntad es la fuerza que impulsa al sujeto a animar a una estructura. En definitiva, la voluntad instintiva mueve o impulsa a actuar al sujeto racional, el cual anima a la memoria arquetípica. La voluntad cultural mueve o impulsa a actuar al sujeto cultural, el cual anima a la estructura cultural, y la voluntad consciente mueve o impulsa a actuar al sujeto consciente, el cual anima a la esfera de conciencia. Ahora vamos a poner nuestra atención en la intersección instinto, y recordemos que estamos hablando de la intersección de las esferas afectiva y racional. Dicha intersección la he remarcado de rojo. Pues bien, aquí hay algo de suma importancia, porque si observáis, la intersección instinto está dividida en 2 secciones. La sección de arriba, que he coloreado de un rojo pálido, es la estructura cultural, y ahí está localizada la voluntad cultural y el sujeto cultural. Y la sección de abajo, que he coloreado de un malva claro, a esta sección no se le adjudica una denominación como estructura, pero en ella se localiza la voluntad instintiva y el sujeto instintivo. Lo interesante aquí, y que nos va a servir después, es que la sección de arriba participa de la esfera de conciencia, pero la de abajo no. La sección de abajo participa de las esferas afectiva y racional. ¿Os habíais dado cuenta de esto? Ahora ya sí. Y este punto, os digo, lo adelanto porque va a ayudar a entender lo que sigue. Ahora vamos a mirar hacia la región inferior, la coloreada de malva. En esta sección, la voluntad instintiva impulsa a actuar al sujeto instintivo. Pero hay más. La voluntad instintiva no solo mueve al sujeto instintivo, también impulsa a actuar al sujeto racional. Sí, y lo repito, la voluntad instintiva impulsa a actuar al sujeto racional. Y aún más, cuando actúa ahí, lo hace siempre instintivamente, es decir, automáticamente. Es obvio. Se trata de la voluntad instintiva, por lo tanto, actúa instintivamente, automáticamente. Y aquí me voy a detener por un momento porque lo dicho se presta a comentarios. Fijaos en las implicaciones que esto tiene. Pues cuando el pasú cree estar pensando con toda lógica, ni siquiera es consciente de los factores que intervienen en esa lógica, en su pensamiento racional. En este caso nos estamos refiriendo, obviamente, a la intervención instintiva y automática de los instintos en el pensar racional del pasú,
aunque más adelante también hablaremos de la influencia de lo cultural. De momento, estamos hablando de los instintos, de la voluntad instintiva. Pero, ¿qué son esos instintos que impulsan al pensar racional? Lo más sencillo es aludir al arquiencéfalo o cerebro antiguo, el que se encarga de los instintos, también llamado cerebro reptil porque es propio de los reptiles y de las aves. El arquiencéfalo es el que rige los instintos principalmente de conservación, reproducción, así como las funciones de digestión, respiración, sueño, hambre, sed, etc. Y lo que estamos diciendo aquí es que esa voluntad instintiva del pasú impulsa a actuar a su sujeto racional o razón automáticamente, instintivamente. Tampoco podemos pasar por alto la palabra automáticamente, que procede del griego autos, que significa por sí mismo. La voluntad instintiva actúa automáticamente, como un autómata o una máquina, sobre el sujeto racional, sin que el pasú se perciba de dicha actuación, de manera que el pensar racional del pasú está intervenido, interferido y automáticamente por sus instintos de conservación, reproducción y necesidades fisiológicas, hambre, sed, sueño, digestión, etc. No resulta difícil que nos lleguen ejemplos concretos de lo que estamos diciendo. En este momento se me ocurre una persona que tiene mucha sed, o mucha hambre, o que está enamorado. ¿Acaso esa persona, estando condicionado por esos factores, está en condiciones de realizar un razonamiento óptimo? Obviamente no. Un enamorado decidirá, entre comillas, por ejemplo, procrear, porque se dejará llevar por su instinto de procreación y cuando la descarga hormonal desaparezca, ¿qué viene después? Las consecuencias. Aquí me voy ya a detener porque entraría con lo que yo llamo el engaño de la reproducción, de lo que se podría hablar largo y tendido. Aunque tampoco descarto dedicar uno de mis vídeos exclusivamente a abordar este tema. De momento, tenemos que seguir avanzando. En el libro leemos literalmente acerca de la voluntad instintiva. La voluntad instintiva permite actuar a la razón o sujeto racional en la memoria arquetípica. Y recordemos que en la memoria arquetípica están los arquetipos invertidos, aquellos moldes o modelos que el demiurgo puso ahí como copias de los arquetipos universales. Y ya, para cerrar este punto, recordemos que hace un momento observamos el recinto donde se ubica la voluntad instintiva, la cual solo, y digo solo, está intersectado por las esferas afectiva y racional, pero no por la esfera de conciencia. Esto implica que la razón es volitivamente independiente de la esfera de conciencia. Volitivamente, decimos, de voluntad. Voluntad instintiva, como ya sabemos. La voluntad instintiva en el pasú impulsa al sujeto instintivo a animar a la razón o sujeto racional, pero a lo que no afecta la voluntad instintiva es al sujeto consciente, a la conciencia. Bueno, ya hemos hablado bastante de la actuación de la voluntad instintiva. Ahora vamos a poner nuestra atención en la sección de arriba de la intersección instinto, en la estructura cultural. Y aquí también nos encontramos con algo de suma importancia, a saber, la voluntad cultural es la fuerza que actúa en las esferas racional,
afectiva y de conciencia, es decir, en toda la estructura psíquica del pasú. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Pues que la cultura ejerce su influencia sobre toda la estructura psíquica del pasú, completa, y podemos apreciarlo fácilmente en cualquier persona que está inmersa o condicionada por una cultura entendida como las costumbres con las que se nos va educando desde el momento de nacer. Vamos a poner como ejemplo nuestra cultura occidental, donde continuamente estamos en contacto con objetos artificiales, donde hemos perdido el contacto con la naturaleza, donde los productos se compran, pues nos han ido educando de tal manera que muy pocos podrían subsistir si los sacasen de su entorno conocido donde todo se nos da hecho. Pues bien, como hemos dicho, la voluntad cultural que impulsa al sujeto cultural está presente en todos los aspectos del pasú civilizado. Actúa en las 3 esferas de su estructura psíquica. Un ejemplo muy común es el de la televisión. Lo que les cuentan a través de esa caja tonta, el pasú lo cree con suma devoción y, según esa creencia, esa cultura televisiva está condicionando sus 3 sujetos, el racional, el afectivo y el consciente. Sus razonamientos, afectos y su conciencia dependen de la programación que les inculcan a través de ese medio, el televisivo, la cultura televisiva. Y bueno, aquí vamos a dejar ya este punto, pues al igual que dije que podíamos estar hablando largo y tendido de las consecuencias de la actividad de la voluntad instintiva, lo mismo es aplicable a la influencia de la voluntad cultural en el pensar racional del pasú. Ahora, después de haber hablado de cómo influye la voluntad instintiva y la cultural en el pensamiento racional del pasú, cabe preguntarse, ¿dónde queda el libre albedrío del pasú? Pues según estos condicionamientos, poco libre albedrío le queda, ya que su pensar no es más que un condicionamiento de sus instintos y de su cultura, es decir, no piensa, sino que piensan por él. ¿Lo piensan? O más bien, lo manipulan para pensar de una determinada manera. Así que seguimos avanzando. Voy a leer literalmente del libro. Nos dice: en todo lo que sigue del presente inciso, nos centraremos en la descripción y análisis funcional de la estructura cultural, motivo por el cual toda referencia del pensar deberá ser entendida como correspondiente al sujeto racional o razón. Estamos leyendo que cuando se mencione el pensar, se estará haciendo referencia al sujeto racional o razón. Continúo leyendo. Y esto será así por constituir el sujeto racional, el constructor de la estructura de principios y relaciones, según ya se explicó. Recordemos en este punto de cuando hablamos de las operaciones de la razón, lo cual corrobora lo que aquí se ha dicho, que el sujeto racional es el constructor de la estructura de principios y relaciones, los cuales se forman en la estructura cultural. Lo importante aquí es que el sujeto racional o razón construye la estructura cultural. Hemos estado hablando del pensar y hemos dicho que cuando se haga referencia al pensar deberá ser entendido como correspondiente al sujeto racional o razón. A continuación se habla del pensamiento. Con ese pensamiento se dice que nos referiremos al que producen los sujetos instintivo y racional, no solo el racional como el pensar, sino el instintivo y el racional, y lo llamaremos pensamiento racional, para diferenciarlo de los pensamientos irracionales,
que se estudiarán en otro inciso. Resumiendo esto, con pensamiento aludimos a los sujetos instintivo y racional, y con pensar aludimos solo al sujeto racional. Por ese motivo diremos, el pensar racional alude al pensar que solo aprehende pensamientos racionales. Aquí lo que se está diciendo es que el pensar, el que es producido por el sujeto racional, solamente aprehende o comprende los pensamientos racionales, los producidos por los sujetos instintivo y racional, que ya sabemos que están condicionados por la voluntad instintiva. Pues, como ya sabemos, es la fuerza que impulsa a actuar al sujeto instintivo y racional. Y esto es así para diferenciar los pensamientos racionales de los irracionales, de los que se hablará en otro momento. Tal aprehensión solo es posible porque el pensar es un sujeto volitivo. Volitivo, lo que quiere decir es que se puede hacer. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que el pensar racional tiene la capacidad de producir pensamientos racionales, pero no irracionales. Si recordamos, en el vídeo anterior se dijo que pensar es una facultad del alma. Una facultad es una capacidad, por lo tanto la facultad tiene carácter volitivo. Ahora estamos diciendo que pensar es un sujeto volitivo. Pues ya para finalizar, leo del libro. Y esto está en mayúsculas. Dice, el pensamiento racional del Pasú se origina, en todos los casos, sobre la estructura cultural y desde allí emerge hacia los estratos superiores de la psique, vale decir, hacia la esfera de conciencia. Y en este punto lo vamos a dejar por hoy. Quiero aprovechar aquí para dar las gracias a muchos de vosotros que me estáis diciendo que este trabajo os está ayudando a entender la lectura de los fundamentos por el libro. Para mí eso es realmente gratificante. Y agradezco de todo corazón las donaciones con las que algunos de vosotros ya me habéis apoyado en el canal. Abajo, en la descripción del vídeo, donde pone y más y 3 puntitos, tenéis los enlaces donde podéis ayudarme con vuestra donación para que pueda seguir dedicando mi tiempo y mi energía a compartiros estos vídeos. Hasta el próximo día, que estéis bien y un fuerte abrazo a todos.